Sergio Iván Juárez Correa. Es originario de Matamoros, Tamaulipas, donde forjó sus estudios hasta la universidad en la Escuela Normal Licenciado J. Guadalupe Mainero. Actualmente es maestrante en la Universidad Pedagógica Nacional, Campus Matamoros. Desafió al sistema educativo, creó nuevas formas de enseñar e inspiró a sus estudiantes a explorar y a expandir sus capacidades. Su historia de vida como profesor se dio a conocer con el artículo de la revista Weird. Un nuevo y radical método de aprendizaje podría despertar una generación de genios. Historia que se llevó a la pantalla grande con la película Radical, de Eugenio Derbez. Él es Sergio Iván Juárez Correa. Patricia Vázquez, licenciada en Pedagogía por la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social en México por el CIDE, una especialidad en Gobernanza Global por el German Development Institute, una maestría en Políticas Públicas Comparadas por Flaxo, México, y otra en Política Educativa Internacional por la Escuela de Educación de Harvard. Es alumni de Harvard Kennedy School y de Yale School of Management. Actualmente es presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero. Es embajadora de aprendizaje a través del juego de Fundación Lego e integrante de fundaciones como Becar y Casa de Sol. También es fellow de Salzburg Global Seminar. Ella es Patricia Vázquez. Chicos, los dejo acá, te dejo aquí el poder para que vayas con las preguntas. Perfecto. Y que sea rica. Perfecto. Profe, estamos listos. Pues efectivamente no se ve mucho, nos lo advirtieron, pero tomemos asiento. Primero, muy buenos días todavía a todas y a todos. Me da muchísimo gusto compartir este panel con un maestro espectacular. Entonces me toca entrevistarlo. No soy como Laura, tan especialista en los medios, ni mucho menos estudié comunicación, pero con el maestro Sergio he tenido la suerte de platicar muchas veces y de ver la película. ¿Quién ya vio la película Radical? ¿Quién nos ayuda a levantar la mano? Bueno, afortunadamente creo que el día de mañana la Fundación SM la va a transmitir por aquí. Maestro Sergio, gracias por compartir este espacio. Gracias. Quiero saludar además también a la esposa del maestro Sergio, a la maestra Laura, que siempre lo acompaña y que necesitamos muchas películas más de maestras y de maestros radicales. Vamos a empezar, maestro Sergio. Primero, ¿cómo estás? Estoy excelente. Muchas gracias por la invitación. Pues venimos para contar nuestra historia. Agradezco a Patricia que vamos a tener esta entrevista y esperemos que hagamos ese clic entre el público y nosotros aquí para que se lleven un buen sabor de boca respecto a cómo podemos hacer que nuestros alumnos se motiven para ser mejores. Me encanta, maestro Sergio. Bueno, vamos a empezar. Ya lo dijo un poco tu biografía, pero me parece que en mi experiencia de recorrer todo el país con muchas maestras y maestros que han sido mis maestros, siempre conectar con las historias de vida es muy potente. Entonces, cuéntanos de ti, dónde naciste, ya sabemos que estudiaste. Vamos a empezar con tu historia de vida, dónde conociste a la maestra Laura, y ahí empezamos a contar y adentrarnos en la conversación que hoy nos convoca. Pues yo nací en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad cercana a los Estados Unidos. Vengo de papás migrantes. Mi mamá, por ejemplo, es de Durango, mi papá viene de Veracruz. Y vivimos en un clima también de dificultades, pobreza, situaciones difíciles de violencia, pero que siempre motivados por querer lograr más allá de lo que nuestros maestros nos dicen. Porque yo también tuve un maestro, ¿verdad?, que fue tal vez la semilla que me dijo: tú puedes cambiar el mundo.
Y eso es lo que intento cada vez que estoy en el aula. Intento cambiar, poner mi granito de arena a que estos niños que día a día nos ven con ojos de esperanza y traen esos sueños que si nos los comparten, vemos que ellos quieren también ser parte de este mundo, de esta sociedad, y esperemos que sí podamos lograrlo. Muchas gracias, maestro Sergio. Cuéntanos de esta escuela primaria José Urbina López, ¿en dónde estaba? ¿En qué contexto? Cuéntanos un poco de la escuela que te tocó llegar y cuéntanos, lo decía el video que te presentó, una revista muy conocida a manera internacional, en la portada decía Paloma, la próxima posible Steve Jobs de México. Paloma, tu estudiante, que seguramente hay muchas palomas en la escuela de ustedes, de quienes están aquí frente a grupo. Cuéntanos de esa escuela, cuéntanos de Paloma y cuéntanos qué hiciste para aparecer en esa portada de revista. La experiencia en la escuela José Urbina fue algo que me cambió rotundamente, especialmente porque cuando llegué se mencionaba entre los compañeros maestros, es que estás en una escuela de castigo. Yo decía, pues, ¿qué hice, verdad, para que estar en una escuela de castigo? Pero bueno, llegamos aquí y nos empezamos a encontrar con tantas situaciones de inseguridad, económicas, que se veía que los alumnos solamente lo que querían era aprender a leer y escribir y dedicarse a la recolección de basura, porque cerca estaba el basurero. Entonces, recuerdo que fue una etapa difícil, pero sentía yo una motivación por querer cambiar algo ahí, en esta comunidad. Todo maestro que está frente a grupo tiene un reto, el reto de 30 seres humanos ahí, que estamos juntos, 30, 40, 50 seres humanos que depositan toda la esperanza en ti. Te ven a ti como su papá, como su mamá, y que tú les puedes enseñar cosas que a lo mejor para ellos nunca las han visto. Entonces en esta escuela José Urbina me enfrento a que cómo lograr que mis estudiantes no se centren solamente en aprender a leer y escribir, sino que vean un panorama más grande, lo que se puede aprender más allá de lo que observan. Y te topas primero con esa resistencia de que ellos están acostumbrados a solamente escribir, llenar cuadernos y el grupo que sigue, el grado que sigue. Y recuerdo que yo empiezo con una dinámica, un juego. El juego se llama El barco se hunde. Y mis alumnos ni siquiera entraron al salón, porque me veían, y este loco pues ¿qué trae? Recuerdo que me decían, profe, es que usted lo veíamos como que usted estaba medio loco, tirándose entre las bancas ahí diciendo que eran barcos, y nosotros veíamos solamente sillas. Ese era el primer reto, que carecían ya de esa imaginación que un niño debe de tener. ¿Por qué la han perdido? Por las situaciones tan difíciles que ven fuera de la escuela, en el hogar. Se enfrentan a ¿cómo voy a sobrevivir al día siguiente si no tenemos ni para comer? Entonces sí fue para mí principalmente este reto de cómo decirle a mis alumnos que hay esperanza. Y recuerdo que un profesor de mi escuela me decía, es que todo es imposible hasta que se hace. Entonces eso fue lo que yo quise cambiar en mis alumnos, quise cambiar el formato, que parta de ellos, porque llegamos al aula creyendo que nosotros tenemos todo el conocimiento y cuando empezamos a platicar con ellos sabemos que tenemos tanto que aprender, tanto que nos pueden decir, tantas vivencias.
extrañan a sus papás que ya no están con ellos, extrañan a sus abuelitos. Y si los escuchamos un poco, nos abren su corazón y es donde realmente empieza el verdadero cambio. Profe, descríbenos un poquito quiénes eran esos alumnos, es decir, el origen de esos alumnos. Cuéntanos un poco de Paloma, cuéntanos un poco del resto de los alumnos. Vamos a empezar por ahí para entrar al tema de quién te cuidaba a ti en ese momento. Sí, mis alumnos eran unos alumnos como todos, ¿verdad? Cuando nos encontramos frente al aula, serios, extrovertidos, temerosos, con el temor a participar, a que el maestro me va a regañar, qué me va a decir si me equivoco. Entonces creo que esa es parte clave, dar ese espacio de oportunidad, que el error no se convierta en un castigo, en un decir no sabes, sino en una mirada de podemos equivocarnos. Y es donde Paloma, por ejemplo, que era una niña muy seria, empezó a notar que había la libertad para que ella pudiera explorar esa capacidad que tenía. Y es donde ella me enseñó mucho a poder compartir también con sus alumnos, con sus compañeros, con los alumnos, con sus compañeros, eso que a veces uno como profesor no puede compartir, porque entre ellos platican, entre ellos forman sus grupitos y platican y a veces uno no se entera. Y Paloma era una niña que era extrovertida con sus alumnos, con sus compañeros, pero conmigo era introvertida, tenía un temor. Y es donde tuve que convertir ese espacio para que ella pudiera sacar su potencial. Y lo menciono ahorita este momento. Ella acaba de recibirse de abogada y está postulándose para diputada del municipio de Matamoros. Entonces, las oportunidades de que ellos puedan lograr grandes cosas está solamente en apoyarlos y darles la oportunidad. Bueno, entonces ya hablamos de dónde viene el profe Sergio, la escuela de castigo al que te mandaron, quiénes eran tus estudiantes, el reto tan inmenso que pasaste en esa comunidad. Quienes ya pudieron ver la película recordarán que hay un contexto de violencia, de crimen organizado, de participación de sus estudiantes relacionados con el crimen organizado. Y escena en la película, siempre le pregunto al profe qué tan dramatizada está la película y qué tan real, porque siempre queremos, cuando estamos hablando con el autor de la historia, realmente qué tan dramatizado. ¿Por qué no nos cuentas de ese momento en el que te encerraste, en el que te caíste? Fíjate que esa es una etapa que aún recuerdo. El perder a un alumno, y no solamente a uno, es algo que te deja una sensación amarga de que tal vez el querer ayudarlos no sea lo más correcto, porque los sacas de ese contexto violento, de la inseguridad, de hacerle caso a personas que no deben, y al orientarlos a un rumbo correcto, ellos tienen que desertar de ese lugar, de esa sociedad a la que pertenecen, que es violenta, y tiene consecuencias. Entonces sí me impactó mucho el toparme con esta situación que fue complicada, pero gracias, por ejemplo, lo quiero decir, gracias a mi esposa, a mi familia, que mi esposa también es maestra de educación primaria, me ayudó a superar, a decir, es que hay que seguir luchando por nuestros alumnos. Ellos son la base para que nuestra sociedad sea mejor. Como lo mencionaba ahorita, yo tuve un profesor también que me dijo, tú puedes cambiar el mundo, o sea, creyó en mí. Y por eso yo decidí ser profesor. Dije, tal vez puedo cambiar el mundo, puedo poner mi granito de arena.
Yo recuerdo mucho una historia de un colibrí que, por ejemplo, su bosque se estaba incendiando y todos los animales huyen, el elefante, todos, y veían que el colibrí agarraba una gotita y la llevaba al incendio, una gotita y la llevaba al incendio. Y la recuerdo mucho porque después de tanto intento vino una lluvia que apagó el bosque y el colibrí a los demás animales les decía: es que es el lugar donde nací, donde crecí, tengo que poner algo para cambiarlo. Entonces cada día que inicio trato de hacer el cambio. Profe, ¿dónde estás ahorita? Ahorita nada más quiero conectar eso con una pregunta, porque están empezando a llegar muchas preguntas y me parece que tenemos mucho que escucharte. Entonces, a ver, ¿en qué escuela estás ahorita? ¿Cuántos maestros tienes frente a grupo? Eso, y lo quiero conectar con una pregunta que me parece muy valiosa, que nos llega aquí, que nos dicen: ¿cuál sería el mejor consejo y tips para mejorar el ambiente entre maestros y promover la interacción del equipo de forma respetuosa y saludable? Creo que eso también lo vimos mucho en la película, sí, claro, en el guión de la película. Claro que sí, que es una pregunta difícil, ¿verdad? Porque sí, una parte crucial es la conexión y el estado de ánimo del profesor. Algo que a veces se deja de lado es cómo nos sentimos en el aula. Cuando nos enfrentamos a situaciones tan difíciles con padres de familia, con directivos, y nos sentimos solos ante esa situación. ¿Por qué nos sentimos solos? Porque a veces no nos dan ese espacio para reflexionar y decir: hoy yo me siento así, ¿cómo me pueden ayudar? Y creo que cuando compartimos con compañeros esa sensación es donde hacemos la conexión. Porque todos tenemos un momento en el que nos sentimos desanimados, en el que decimos: pues a lo mejor lo que hago no está bien o estoy fallando. ¿Qué mejor que realizar esas conexiones entre compañeros, círculos de convivencia en los cuales podemos dar ese espacio y no sentirnos tal vez que nos afecte, sino que sacar eso que sentimos, platicarlo y ver que el otro compañero también se siente igual y que también está haciendo al máximo de sacar el potencial con sus alumnos. Creo que esa es la parte crucial para poder crear conexiones entre compañeros y que todos vayamos hacia un objetivo que es el ayudar a nuestros alumnos. Me encanta, me encanta. Y creo que aquí también hace mucho sentido, tú lo has dicho mucho en esta conversación, creer en los estudiantes. Pero nos insisten mucho de quienes nos acompañan hoy que profundices un poquito más en cómo luchar con esa resistencia de algunas maestras y maestros para potenciar los talentos de los estudiantes, ¿no? O sea, suena muy fácil y a ti te tocó, no fue nada fácil, por lo menos lo que hemos platicado no ha sido así. Pero ¿cómo? En el tiempo, con el currículum, con las reformas, con las condiciones, con la supervisión, con todo, ¿cómo le hacemos para ponerle atención a las potencialidades de los estudiantes? Fíjate que ahorita que mencionas de potencialidades, fue una parte clave que yo trabajé con mis alumnos, el hacerles ver que ellos tienen potencial, porque cuando entramos al aula sentimos que nosotros lo sabemos todo, que nosotros hay que enseñarles todo lo que hay que saber, pero ellos traen unos conocimientos previos, vivencias, cosas que han visto, que a veces lo que les enseñamos está fuera de su realidad, porque no nos acercamos a compartir experiencias, experiencias de vida. Y es donde a veces creamos esa conexión. Hay situaciones tan simples que a veces no les damos la importancia. Yo, por ejemplo, cuando llego a mi salón de clases, todos creerán que llego inmediatamente, saquen su cuaderno de matemáticas y vamos a escribir, pero no.
Recuerdo que mis alumnos siempre se desconciertan los primeros días que llego, porque la primera pregunta que les hago es: ¿qué desayunaron? Y muchos dirán, pues, ¿y eso qué tiene que ver con el plan de estudios? Tiene que ver en que creas una conexión. Porque lo primero que piensa nuestros niños es: el profe le interesa cómo vengo de la casa. Entonces empieza a crearse esa conexión. Y creo que eso es bien importante. Y respecto, por ejemplo, a los maestros, ¿verdad? Siempre es un tema muy polémico en el que cómo podemos hacerle para continuar con nuestra labor frente a grupo, aún a pesar de directivos que pues, a veces nos presionan o nos impiden hacer nuestra labor lo mejor que podamos hacerla. Y creo que el diálogo, y como les mencionaba ahorita, el crear esos espacios, el llegar a unas instancias en el que todos estamos en un mismo barco para continuar y ayudar a nuestros alumnos, creo que eso es esencial. Yo con mi director, por ejemplo, cuando estuve en la José Urbina López, fue pieza clave para que yo pudiera con mis alumnos superar esos obstáculos. Para los que vieron la película, sí nos metimos a la piscina, a la pila, sí nos metimos junto con el director, ahí estuvimos. Y si vieran qué emoción les genera a los alumnos que nosotros también compartamos con ellos estas aventuras, eso les motiva a decir: el profe, estamos en lo mismo, entonces si nos enseña es que tenemos que aprender. Eso es lo que yo les diría. Me están llegando muchas preguntas. El profe Sergio va a estar aquí todo el congreso, así es que estoy segura que van a poder platicar más en corto y más rico con él. A ver, voy a conectar preguntas. ¿Cuántos años del maestro Juan? ¿Cuántos años tenías cuando viviste la experiencia en esa escuela? Y si el logro que se proyecta en la película, que es un logro de mucho avance de aprendizaje, fue en tu primer año. ¿O en qué año de haber estado en la escuela lo lograste? La escuela José Urbina López fue mi segunda escuela. Yo estuve en otra escuela que estaba muy cerca a la playa, es en Higuerillas, así se le llama a la escuela o la zona de ahí. Yo estuve en esa escuela alrededor de 4 años, estaba muy cerquita a la playa. Recuerdo que me iba a las 6 de la mañana para llegar y regresaba a las 3, 4 de la tarde. Recuerdo que le decía a mi esposa: yo llego empanizado de arena, ya más listo para el sartén. Recuerdo que le decía. Entonces, pero fue una experiencia de ver cómo nuestros alumnos en esos lugares tan difíciles tienen ganas de aprender, tienen ganas de salir a veces de ahí, de esas comunidades tan difíciles. Y eso fue parte de lo que me hizo cambiar para en la escuela que procedió, que es la José Urbina López, el decir: oye, tengo que hacer un cambio, hacer un cambio. ¿Y tenías cuántos años cuando llegaste a la escuela? Yo tenía 31 años. 31. ¿Y fue en tu primer año cuando hiciste los cambios más radicales, ahora sí, o fue en el segundo año? ¿Fue el primer año, tu primer grupo, y ahí moviste todo? Pues yo me gradué a los 25 años. Okay. Sí, inicié a los 26 directo a la escuela Higuerillas. Mi segunda escuela, ya cuando tenía 30 años que me cambié, me fui acercando, fue la escuela José Urbina López. ¿Y en el primer ciclo escolar es cuando se dieron los resultados que se proyectan? En el primer ciclo escolar. Traía yo creo tantas cosas por hacer que no hallaba, como dicen, ¿y el método, profesor? Pues el método, pues, ¿qué les digo? Intentamos tantas cosas, pero creo que la parte emocional es donde les puedo decir que es clave. Porque el ser humano es emocional. Lo mueve el amor, la angustia, el deseo, la esperanza, la colaboración. A veces nos centramos en los contenidos, pero si nos centramos en esta parte emocional, es donde el cambio
realmente sucede. Hay una pregunta muy potente, por supuesto para quien no ha visto la película, como nos dice Samuel, que le gustaría que profundizaras en tu relación con tu director, ¿no? O sea, ¿cómo te fue con tu director? ¿Qué tanto te apoyó? ¿Qué tanto no? ¿Qué tanto te cuidó? ¿Qué tanto no? Y cómo lograste involucrar al director a tu visión. Entonces, platícanos un poquito de eso y luego ya cerramos con una reflexión final de tu parte. Pues con mi director, al principio muy rejego, recuerdo que me decía, profe, pues ¿qué estás haciendo ahí, verdad? ¿Por qué no trabajas como los demás? Y le digo, profe, es que tengo la intención de hacer algo diferente con mis alumnos. Recuerdo que parece que es ficticio, pero no, yo quise sacar el escritorio del salón, porque dije, pues es que el escritorio a veces te da como una barrera, te genera esa barrera de, ustedes allá y yo acá. No pertenecemos al mismo equipo. Entonces yo dije, como que el escritorio a mí no me hace falta. Y recuerdo que lo primero que recibí fue, ¿a dónde vas con ese escritorio? Y ya fue donde empezamos la charla. A partir de ese momento le dije, profe, es que traigo intenciones de ayudar a mis alumnos de una manera distinta, que ellos me tengan confianza, que ellos me vean ahí, sentados con ellos en el banco, en sus bancos enseguida, conocerlos, ver qué necesitan, en qué puedo ayudarlos. Y el escritorio me genera un bloqueo, una barrera para ayudarlos. Yo siento que me genera. Fueron momentos de reflexión en los cuales sí, sufrí con el director porque pues me imponía, me decía, hay que hacer el currículum de esta manera, ¿por qué cambiarlo? Y tuvimos muchas charlas, recuerdo que el profesor, por eso les mencionaba que fue pieza clave, en que luego formamos un equipo. Y eso les menciono si por aquí hay directivos que nos ayuden a nosotros los profesores, que nos hagan sentir que formamos parte de un equipo. Así como nosotros con nuestros alumnos queremos hacer equipo para ayudarlos, creo que nosotros como profesores también necesitamos sentirnos apreciados y que podamos formar ese equipo para sacar la escuela adelante y que la escuela realmente cuide a nuestros alumnos. Profe Sergio, a ver, yo quiero alzar un poco la voz y que nos cuentes cómo te fue, porque hace 10 años, este artículo de Wired fue hace 10 años, bueno, sí, no fue 2011, un poquito más, sí. Ya. Y entonces, fuiste centro de atención. ¿Cómo te fue con tus autoridades educativas? ¿No? Porque creo que mucho lo que pasa con muchas maestras y maestros premiados, reconocidos, hoy este es un reconocimiento por supuesto extraordinario. Yo le decía a los productores de Radical, tienen que hacer 1000 películas más de muchas más profesoras y profesores que como el profe Sergio tienen mucho que contar. ¿Cómo te fue con tus autoridades? ¿Cómo te va ahora? ¿En dónde estás ahorita? Y si hoy puedes ser ese mismo maestro tan innovador como lo fuiste en su momento y lo eres ahora. Pues cuando se da la noticia de que mis alumnos salen muy bien en la prueba, recuerdo que empieza a haber por parte de los medios de comunicación, empiezan a mostrar la nota. La escuela se encuentra así, los alumnos son excelentes. Rápido llegan las autoridades. Ya ven que cuando los medios van, las autoridades rápido llegan, ¿verdad? Cuéntanos cómo estaba tu escuela, cómo era. Sí, no. Mi escuela no teníamos abanico, no teníamos aires de acondicionado. Para el alumno nos colgábamos por ahí de un poste que el director ahí, como pudo, hizo ahí un trabajo mexicano, así le decimos. Y era como teníamos a veces un abanico, si poníamos de más, pues eran cortos que se hacían. Entonces sí teníamos grandes dificultades.
a veces había necesidad de sacar a los niños afuera para darles clase, cuando los calores estaban tan terribles, ya arriba de 35, 40 grados. Entonces, situaciones bien complicadas. ¿No tenías biblioteca? No teníamos biblioteca, teníamos una zona a la que pues, le podíamos llamar biblioteca, que era un conjunto de libros, que por ahí podrían ustedes observar en la película. Teníamos libros de 1956, 1970, y pues queríamos hacer investigación y pues estábamos totalmente desactualizados. Pero pues bueno, quisimos que si no teníamos la información, ellos mismos tienen la información. Era una cosa que yo les comenté, es que en ustedes está el descubrir estas palabras que queremos conocer, pero tenían temor. Ese fue el primer contacto con los alumnos, que tenían un temor a equivocarse. Y fue la primera llamada de decir, bueno, ¿por qué el error va a ser malo si realmente toda la tecnología que tenemos, los avances tecnológicos han sido a base de ensayo y error? ¿Por qué hacerles creer a nuestros alumnos que el error es malo cuando aprendemos de nuestros errores? Y de ahí superamos obstáculos y podemos ser mejores. Entonces llegaron las autoridades. Llegan las autoridades y yo dije, aquí va a pasar algo. Y lo primero fue que me llevaron a la dirección allá escondido y profe, oye, nos estás haciendo quedar mal, porque dijiste que no usaste los libros y los libros se tienen que usar. Entonces, ¿ahora qué decimos nosotros? O sea, fue un regaño. Fue lo primero ahí, el primer obstáculo de un regaño. Pero conforme fue avanzando la historia, recuerdo que vino Joshua Davis a hacer la investigación de Estados Unidos. Él se sentó en una parte de atrás del aula y empezó a narrar todo lo que sucedía, todo lo que trabajábamos, y lanza la revista The Next Steve Jobs. Entonces imagínense, ahora sí fue el huracán de el profesor, Paloma, los niños, qué están haciendo, qué pasó, y sí nos impactó al principio, pero nunca, te puedo decir, tuve reconocimiento de mis autoridades. El reconocimiento venía de gente de fuera, gente de otras partes que me decían, profe, yo lo vengo a ayudar con estos cuadernos y estas cajas de lápices para que usted siga motivado. Y para mí eso vale más, ese reconocimiento de esa gente que intenta ayudar como puede, y creo que ustedes también van a poner su granito de arena en ayudar a nuestros niños que tanto lo necesitan. Nada más para cerrar, ya terminamos con el tiempo, pero tenemos 2 minutitos más. Entonces, ¿estás ahora en qué escuela? Tiene tantas cosas que decirnos que, a ver, vamos a terminar de cerrar con esta idea. ¿En qué escuela estás? ¿Sigues siendo tan innovador como lo fuiste en esa escuela? Y ahora sí, profe, un mensaje de cierre de cómo hacemos que estas maestras y maestros que están aquí, que nos siguen a la distancia, no se dejen de cuidar. ¿Qué hacer con eso? Actualmente, yo ahorita les puedo decir que pedí permiso para venir a esta conferencia. Tengo mis alumnos que me están esperando, alumnos de 4º grado. Sigo dando clases, alumnos de 9, 10 años, que intento cambiar su panorama de vida, intento seguir siendo innovador, intento buscar también, como en estas conferencias, gente que me comparte también nuevas ideas, porque eso tenemos, como profesores tenemos que estar abiertos a nuevas ideas, porque el mundo cambia tan rápido que viene nueva tecnología, nuevas formas de enseñar. Entonces sigo aceptando ese apoyo, y como profesores creo que esa es nuestra labor, el escuchar a otros compañeros, que unidos podemos hacer la fuerza y algún día podemos cambiar nuestro sistema educativo, pero en nosotros está esa fortaleza. Y el mensaje que les puedo decir es que creamos en nuestros alumnos, los valoremos
los desafiemos, porque cuando no desafiamos a veces es aburrido para ellos. Y que reconozcamos que en ellos está el futuro, porque decimos que no es el futuro, pero sí está el futuro, porque yo descubrí que ellos no son cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Muchas gracias. Muchas gracias.